En esta lección vamos a ver el control PID en la industria. El control PID es es de sobra conocido por todos porque es el controlador básico. La industria es tan importante que se estima que cerca del 90% de los lazos de control que existen en la industria están implementados con controladores PID. Por lo tanto, esta estrategia de control es, sin duda alguna, la que más éxito ha tenido en el campo de la industria. En esta lección vamos a analizar esto desde tres puntos de vista. Vamos a ver primero el análisis de un lazo de realimentación real y cómo, digamos, a partir de los diagramas de Bode, es decir, de la respuesta frecuencial del diseño, puedo inferir propiedades de este lazo. A continuación veremos los controladores PID que se utilizan en la industria con determinados ingredientes que se suelen añadir. Y por último, unas reglas de ajuste empíricas que se suelen utilizar en el caso de los PID industriales. Bien, el lazo de realimentación que se ha visto en cursos anteriores típicamente solamente considera el efecto de la referencia. O sea, normalmente el controlador se suele diseñar para que la salida controlada, para que la variable controlada alcance el valor deseado que está indicado por la referencia. Sin embargo, en la práctica, los lazos de control suelen tener más señales de entrada cuya variación influye en el comportamiento del sistema. Estas entradas, además de la referencia, son la perturbación del sistema, que afecta a la salida a través de una cierta función de transferencia que llamamos G sub t, y el efecto del ruido. Este ruido normalmente es consecuencia del fenómeno de la transmisión de la señal hasta el computador, hasta el instrumento donde se implementa propiamente la ley de control. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el efecto de estas tres entradas para poder analizar el lazo de control real. Además, normalmente a la hora de analizar no solamente interesa la evolución de la salida, sino en realidad incluso más interesante es la evolución del error, es decir, de cómo discrepa la salida del valor deseado, que esto de alguna manera aglutina el efecto tanto de los cambios de referencia como de perturbación y también de la señal de actuación que se va a aplicar sobre el sistema, es decir, que en última instancia se va a enviar a los actuadores. Además, por supuesto, de la señal controlada. Por lo tanto, a la hora de analizar un lazo en la realidad es necesario tener en cuenta cómo estas tres señales de entrada influyen en estas tres señales de salida. Para esto, pues basta con aplicar el álgebra de bloques que ya se conoce y sacar las funciones de transferencia que relacionan cada una de estas entradas con las distintas salidas. Así, el resultado es este que se muestra aquí, en el cual se ve que intervienen, además de las funciones del modelo y el controlador, unas funciones de transferencia que son la función de transferencia S, que se conoce como función de sensibilidad, y la T, que es lo que se conoce como función de sensibilidad complementaria. La función de sensibilidad es simplemente 1 partido por 1 más C por G, que C por G es lo que se conoce como la función de lazo, que sería la función de transferencia en bucle abierto. La T es lo que habitualmente se conoce como la función de transferencia en bucle cerrado. Entonces estas funciones de transferencia juegan un papel muy importante porque son las que definen precisamente el efecto de estas entradas sobre las salidas y tienen entre ellas una propiedad muy interesante, y es que la suma de estas dos funciones de transferencia para cualquier S tiene que sumar 1. De forma que, por ejemplo, si yo subo o moldeo una función de ellas, por ejemplo, si subo la función de sensibilidad, pues la otra bajará en consecuencia porque tienen que sumar siempre 1. Entonces, para analizar para el diseño del controlador es necesario tener en cuenta los distintos objetivos de control que un lazo de este tipo tiene que cumplir. El principal objetivo es lo que se conoce como el problema de seguimiento, o el objetivo de seguimiento, que es básicamente que la señal controlada y debe parecerse a la señal de referencia interpuesta. O sea, de alguna manera, en términos de error, sería intentar que el error tienda a 0 de la manera más rápida posible. El segundo problema es el problema del rechazo a perturbación. Es decir, que en el caso de presencia de una determinada perturbación, pues que el efecto sobre la salida sea pequeño. En este caso, en términos de error, es semejante al anterior, es decir, que un cambio en la perturbación imponga un error tan pequeño como sea posible. Luego está el problema de la insensibilidad del ruido, es decir, intentar que el efecto del ruido
en el lazo de realimentación sobre la señal de salida o la señal de error sea lo más pequeño posible. Y por último está el caso de la estabilidad robusta, el problema de la estabilidad robusta. Esto hace referencia al efecto que tienen los errores de modelado sobre el comportamiento del sistema realimentado. Si nosotros al final, en un sistema, digamos, en el diseño de un sistema de control, debo elegir un modelo del sistema, que es lo que se conoce como modelo nominal, y diseño mi controlador para que este sistema, en el caso nominal, pues tenga un comportamiento aceptable. Lo que ocurre es que luego cuando lo aplique en la planta de verdad, pues debido a los errores de modelado, el comportamiento no será el esperado. Entonces el problema de la estabilidad robusta es intentar garantizar que el comportamiento al menos sea aceptable para determinadas, para determinados modelos de la planta, es decir, para teniendo en cuenta las discrepancias que puedan existir entre el modelo nominal y el modelo real. Esto traducido a los criterios, digamos, a las funciones de transferencia que definen el problema, normalmente se suelen definir en términos de la señal de error y la señal de entrada. Si quiero ver el efecto que tiene el ruido sobre la señal de error, es decir, el problema de la sensibilidad al ruido, pues tendré que analizar la función de sensibilidad complementaria. Sin embargo, si quiero analizar el efecto que tiene la referencia sobre la señal de error, pues tendré que analizar la función de sensibilidad. Sin embargo, para la función de perturbación, o sea, el efecto que tiene la perturbación sobre el error, pues también dependerá de la función de sensibilidad, pero en este caso afectada con la función de transferencia de la perturbación a la salida. En el caso de la señal de entrada, pues tendré que analizar estas funciones de transferencia. Así, a la hora de diseñar un controlador, al final, esto lo que voy a intentar va a ser que estos objetivos de control se traduzcan en unas ciertas condiciones sobre la función de lazo. ¿Por qué? Porque de esta manera, la función de lazo, que es C por G, si establezco unas condiciones sobre la función de lazo, es como establecer qué condiciones tiene que cumplir C para que estas condiciones sobre la función de lazo se cumplan. Es decir, que traslado las especificaciones básicamente al diseño del controlador. Esto es lo que se conoce como, esta técnica se conoce como el moldeo de la función de lazo. Y podemos ver cómo, por ejemplo, para conseguir un buen seguimiento, que depende de la función de sensibilidad, pues lo que quiero es que la función de sensibilidad sea pequeña, que equivale a que la función de lazo sea grande. Obsérvese que en las definiciones de la función de sensibilidad depende inversamente de la función de lazo. La función de sensibilidad complementaria es la función de lazo partido por 1 más la función de lazo. O sea que tiene más bien una dependencia directa. Entonces, para conseguir un seguimiento aceptable, debo intentar que la función de sensibilidad sea pequeña y por lo tanto que la función de lazo sea grande. En el caso del rechazo de perturbaciones, como también viene caracterizado por la función de sensibilidad, el criterio es semejante, que la función de lazo sea grande. Para conseguir una insensibilidad al ruido, pues lo que necesito es que la función de sensibilidad complementaria sea pequeña y por lo tanto que la función de lazo sea pequeña. La estabilidad, como ya sabemos, se ve a partir de los márgenes de estabilidad, margen de fase y margen de ganancia, que se miden en intervalos de frecuencia intermedios. Entonces, en este caso, los módulos de la función de lazo no deben ser muy grandes para conseguir unos márgenes aceptables. Evidentemente, este criterio, los distintos objetivos de control establecen criterios, digamos, distintos entre sí, que no se pueden acometer. Sin embargo, esto se puede solucionar gracias a que los distintos efectos ocurren en distintas franjas de frecuencia. Así, por ejemplo, tanto el problema de seguimiento como el problema de rechazo a perturbaciones es un problema que, digamos, el hecho de que la función de sensibilidad sea pequeña se debe cumplir en los rangos de frecuencia en los que las señales, tanto de referencia como de perturbación, pues sean significativas. Y estas señales suelen ocurrir en rangos de frecuencias bajos, del orden pues, del rango de frecuencias del sistema, en bucle abierto. Por lo tanto, el criterio de que la función de lazo sea grande se suele imponer en bajas frecuencias. Sin embargo, el ruido de las señales suelen ser ruidos de alta frecuencia, por lo tanto la condición de que la función de lazo sea pequeña se debería cumplir en frecuencias intermedias, mientras que en frecuencias bajas, en frecuencias altas. Mientras que el caso de la estabilidad, pues las condiciones de estabilidad se deberían cumplir en un rango de frecuencias intermedias, que es donde están definidas las frecuencias de corte. Para tener en cuenta el criterio de robustez, uno
digamos, requieren un análisis quizá un poquito más sofisticado, que voy a presentar aquí brevemente. Lo primero es que habitualmente uno, para poder analizar la robustez del sistema, tiene que hacer unas ciertas hipótesis sobre la discrepancia, sobre los errores de modelado, es decir, sobre la discrepancia entre el modelo nominal y el modelo que finalmente tendrá la planta. Hay que tener en cuenta que el modelo nominal suele derivarse de modelos identificados a partir del sistema, de manera que estos modelos suelen caracterizar bien las dinámicas de baja frecuencia. Sin embargo, los errores de modelado suelen aparecer en dinámicas precisamente de alta frecuencia, aquellas que no caracteriza bien mi modelo nominal. Por lo tanto, me interesará que el sistema sea robusto en un rango de frecuencias altas. ¿Cómo puedo caracterizar, digamos, la robustez del sistema? Pues para que el sistema sea robusto debe ocurrir que la discrepancia del modelo en relación al modelo nominal, el módulo de esta función de transferencia, sea siempre menor a la inversa del módulo de la función de sensibilidad complementaria calculada para el modelo nominal. Esta condición se deriva del criterio de Nyquist. De alguna forma, el criterio de Nyquist en una determinada frecuencia me dará la función de lazo, y la variación de la función de lazo derivada del modelo de la incertidumbre me dará una pequeña discrepancia alrededor de este punto. Entonces, el sistema incierto mantendrá la estabilidad siempre que toda esta posibilidad esté a la derecha del menos 1, es decir, que no llegue a abrazar el menos 1. Esta condición que no abrace es lo que luego se traduce con esta desigualdad que comento. Dado que el incremento de G, la incertidumbre, suele ser más dominante en altas frecuencias, me interesa que 1 partido por el módulo de t sea grande, lo mayor posible para darme mayor robustez en alta frecuencia. Para lo cual la función de sensibilidad complementaria debería ser pequeña en baja frecuencia y por lo tanto que la función de lazo sea pequeña en baja frecuencia. Aquí se puede ver la forma que suele tener la función de sensibilidad complementaria y lo que me interesa es que básicamente funcione como un filtro paso bajo, es decir, que las altas frecuencias las filtre para darme una mayor robustez. Entonces, en definitiva, cuando uno va a diseñar un controlador en el dominio de la frecuencia, para tener en cuenta todos los objetivos de control, normalmente se imponen unas especificaciones en baja frecuencia de manera que la función de lazo debe ser suficientemente alta para conseguir un buen seguimiento y un buen rechazo a perturbación. En alta frecuencia se impone una condición de que sea suficientemente baja, es decir, que filtre el sistema para conseguir insensibilidad al ruido y una robustez ante la incertidumbre. Y en el rango de frecuencias intermedias, pues aquí es donde se debe conseguir que tenga unos valores moderados para conseguir que los márgenes de estabilidad sean los adecuados. Así, teniendo en cuenta el papel que juega la función de sensibilidad y de sensibilidad complementaria en todo este análisis, surge también, digamos, un concepto más amplio de ancho de banda. El ancho de banda, por ejemplo, si se tiene en cuenta la función de sensibilidad, será el rango de frecuencias en los cuales la función de sensibilidad filtra tanto la señal de referencia como la señal de perturbación. Y esto me dará un determinado ancho de banda, ¿vale? Que es, por ejemplo, el valor en el que la frecuencia toma un valor de menos 3 decibelios. Igual la función de sensibilidad complementaria me diría el rango de frecuencia en el cual mi controlador de alguna manera es activo y a partir de aquí filtraría y me daría el ancho de banda de esta función. Por último tendríamos el ancho de banda de la función de lazo, que esta es la que siempre hemos utilizado, que es la conocida como frecuencia de corte. Está claro que todos tienen interpretaciones distintas, pero estos valores de alguna manera son semejantes entre sí y cumplen esta relación. De manera que todos de alguna forma me están dando una medida de la rapidez del sistema. Pero hay que tener en cuenta que también para ver el efecto específico en esta interpretación más amplia del sistema de control, pues habría que tener en cuenta estos distintos anchos de banda. Otro análisis interesante, sobre todo en el caso para analizar el efecto de las perturbaciones, es poder tener una estimación a partir de la respuesta frecuencial de qué efecto tendrá una entrada en la salida, es decir, básicamente cuál es la ganancia que presentará un sistema ante una determinada entrada. Esto se puede analizar incorporando el concepto de norma de una señal. ¿Vale? La norma de una señal, de alguna manera, es como una medida de su energía o de la amplitud en definitiva, ¿no? de esta señal. Así se puede definir la norma 2 como la raíz cuadrada de la integral de la señal al cuadrado
La norma infinito, que sería el pico, es decir, el valor máximo a lo largo de su evolución, y la norma 1, que sería la integral del valor absoluto. Otra medida que no es exactamente una norma, pero es algo semejante, es la potencia de una señal, que sería de alguna manera la norma 2, o sea, la suma de la señal al cuadrado, pero en valor medio, y el límite cuando t tiende a infinito. Y a esto se le calcula la raíz cuadrada. O sea, de alguna forma es como si dijéramos una media ponderada de la norma 2. Obsérvese que para que la norma 2 o la norma 1 de una señal esté acotada, esta señal tiene que tender a 0. Mientras que para que tenga una potencia limitada no tiene por qué tender a 0. Así se define también la norma de un sistema, bueno, las distintas normas de un sistema. Por ejemplo, la norma 2 de un sistema se define como esta integral, que básicamente es una integral del módulo de la función de la respuesta frecuencial al cuadrado. La norma infinito será precisamente el pico del diagrama de Bode, eso se conoce como la norma infinito, y la norma 1 es básicamente la norma 1 de la respuesta impulsional del sistema. Estas normas, o sea, tanto la 2 como la infinito, se calculan con el comando norm en MATLAB. Entonces es muy interesante que estas normas me dan una medida de la ganancia entre la relación de entrada-salida. Por ejemplo, la norma 2 de la salida está acotada por la norma infinito del sistema por la norma 2 de la entrada. Para estimar el pico que puedo esperar ante una determinada entrada, pues se puede ver que la norma 2 de la entrada multiplicado por la norma 2 del modelo de la función de transferencia me dará una cota del pico, y también la puedo obtener como el pico de la entrada por la norma 1 de la función de transferencia. En términos de potencia, pues esa ganancia sería precisamente la norma infinito y también la norma infinito respecto al pico de la entrada. Entonces, utilizando esta interpretación, estas propiedades, se puede analizar el efecto de la perturbación sobre la salida o sobre el error, analizando precisamente las normas de la función de transferencia en relación a la perturbación con la salida, como es la función de transferencia digamos dado por la función de sensibilidad y G sub d. Así, por ejemplo, para una perturbación impulsional se sabe que la norma 2 de esta señal es menor que 1. Por lo tanto, aplicando los resultados anteriores, se puede ver que la norma impulsional, o sea, nótese que en este caso la norma 2 estará acotada, por lo tanto va a tender a 0 la señal, pero esta norma va a estar ponderada por la norma infinito de la función de transferencia. Y el pico lo puedo calcular a partir de la norma 2. En el caso de una perturbación en escalón, una perturbación en la cual el pico es menor que 1 y puedo inferir estas dos cotas, tanto en el pico, que vendría dado por la norma 1, como en la potencia, que vendría dado por la norma infinito. Nuestras señales pues ya dependerán de la potencia, la norma de la señal, en fin, del tipo de señal que utilice, aunque es curioso ver en este caso cómo en el peor caso, ¿vale? se sabe que la peor perturbación que se puede aplicar es una onda sinusoidal a la frecuencia igual al pico de la función de sensibilidad por G sub d. Esa sería la que me daría la peor situación posible. Hay que tener en cuenta también que todas estas cotas me dan una medida, pero esa medida es de alguna manera conservadora, puesto que está considerando simplemente las normas y no exactamente la forma que tiene la señal. Para ilustrar esta interpretación y el efecto del análisis en un lazo real, vamos a ver este ejemplo en el que tenemos un sistema con un polo rápido en 1 y un polo rápido en 0,1, son una constante de tiempo de 10. Y se ha decidido diseñar un PI con una ganancia del controlador de 10 y un tiempo integral de 10 también, de forma que este PI cancela el polo lento y me dejaría solamente la dinámica rápida. En este caso se puede ver cómo el seguimiento a referencia pues tendría un comportamiento pues bastante aceptable, que se puede ver la función de sensibilidad complementaria, que es la función de transferencia en bucle cerrado, y los polos pues tendrían una rapidez de estos omega d y me daría un pico pues en fin, una rapidez bastante grande. Esta sería la función de sensibilidad, la función de sensibilidad complementaria, y este sería el controlador. Sin embargo, si calculo el efecto de la perturbación multiplicando S por G sub d, ante una perturbación en la entrada, en la cual G sub d en este caso coincidiría con G, se puede ver que esta función de sensibilidad aparece, además de los polos de la función de sensibilidad que son rápidos, el polo lento del sistema, que presentaba el sistema. Y por lo tanto, el efecto de esta perturbación se puede ver claramente que va a ser un efecto lento en su rechazo. Esto pone de manifiesto que yo cuando diseño un controlador no solamente me puedo
me debo fijar en cómo va a funcionar el problema de seguimiento, sino en el rechazo, que en este caso se ve que es muy lento y por lo tanto no sería aceptado. Ahora vamos a ver cómo yo podría inferir esta información a partir de la respuesta frecuencial. Aquí se puede ver la función de transferencia del modelo que tiene el sistema y cómo la he modificado utilizando el PI. Se puede ver cómo sube el módulo en baja frecuencia para reducir el error en régimen permanente y mejorar el comportamiento, y consigue aumentar el ancho de banda porque la frecuencia de corte se viene aquí a la derecha, por lo tanto hace el sistema más rápido. Aquí se puede ver la función de sensibilidad, que sería esta función de transferencia en rojo, y la función de sensibilidad complementaria con su forma de filtro paso bajo, como es habitual. Y aquí se puede ver en verde la función de transferencia de G sub D por D, o sea, que me daría el rechazo a perturbación. Aquí se puede ver cómo el pico de esta función, que me daría de alguna manera la ganancia del efecto de la perturbación en la salida en términos de potencia, pues tiene un valor más o menos de menos 20 decibelios, por lo tanto tendrá una ganancia de 0,1 aproximadamente, y se puede ver cómo el rango de frecuencia en el cual, digamos, esta función no filtra los armónicos, pues prácticamente están dentro de esta década, o sea, entre 1 y 0,1 radian por segundo, de manera que podría esperar que esta respuesta fuera más lenta que la que tendría con el sistema en seguimiento, que presenta aquí un pico y se parece a un sistema de segundo orden con esta frecuencia de corte, como se puede ver aquí, con esta frecuencia natural que está en torno a 1. Entonces, por eso el efecto de la perturbación tiene un rango de frecuencia más amplio en esos filtros. Aquí vamos a ver ahora, para interpretar esto, el efecto que tendría, por ejemplo, una variación de la ganancia en este controlador. Aquí se puede ver cómo voy a tomar una ganancia de controlador desde 5 hasta 20, tomando valores intermedios de 5, 10 y 15. Entonces aquí puedo ver la ganancia del controlador la función de lazo para una ganancia de 1, 5, 10, 20, en el cual el módulo cada vez va subiendo para arriba y la frecuencia de corte se desplaza a la derecha. En consecuencia, el margen de fase disminuye, como se puede ver, y esperaría una mayor sobreoscilación y una mayor rapidez del sistema. Eso analizando la función de sensibilidad complementaria, que es la función de transferencia en bucle cerrado, se puede ver cómo el ancho de banda va aumentando, por lo tanto efectivamente el sistema se hace más rápido, y cómo presenta un pico de resonancia cada vez mayor, por lo tanto aumenta la sobreoscilación y además aumenta la rapidez del sistema. Como, digamos, eso sería el comportamiento esperable. Para ver ahora el rechazo a perturbaciones, pues tendría que analizar la función de transferencia de S por G sub D. Y aquí se puede ver cómo, a medida que voy aumentando la ganancia del controlador, el pico de esta función de sensibilidad cada vez va disminuyendo más. Por lo tanto, esperaría un mayor filtrado y por lo tanto una mayor insensibilidad a la perturbación. Además, se puede ver cómo el rango de frecuencias en el que esta función de transferencia, no filtra, ¿no? Se puede ver cómo esta función de transferencia más o menos tiene una forma de un filtro paso banda, y esta banda de alguna manera cada vez se va desplazando más hacia la derecha, así se va haciendo la respuesta cada vez más rápida. Y además podemos ver cómo este pico cada vez se va haciendo más acusado, por lo tanto será cada vez más oscilante la señal de rechazo a perturbación. Aquí podemos ver las ganancias del sistema, la norma infinito y la norma 1. Esto me daría el comportamiento o la respuesta en ganancia, digamos, ante un rechazo, digamos, ante una perturbación en escalón, pues me daría el valor de pico y me daría el valor de la potencia. Podemos ver cómo cada vez va reduciéndose más, ¿vale? Con un efecto mucho más drástico al principio y luego más paulatino. Aquí podemos ver la respuesta temporal que presenta el sistema en seguimiento y en rechazo. Podemos ver efectivamente cómo el sistema cada vez se va haciendo más rápido con mayor oscilación, como se veía, y en términos de la perturbación podemos ver cómo la respuesta del sistema tiene una amplitud más moderada, o sea, tiene una amplitud más grande y se va haciendo cada vez más pequeña a medida que va aumentando la ganancia, y se puede ver también cómo esta sobreoscilación pues va tomando el carácter oscilatorio, cada vez se va acusando más debido a ese pico. Y además ese rango de frecuencia, como se va desplazando a la derecha, efectivamente se va haciendo el rechazo cada vez más rápido y con menor amplitud, como esperábamos. De manera que esta información me puede servir para interpretar en el dominio de la frecuencia el controlador y ver
si digamos cómo debo diseñar el controlador. Obsérvese cómo aquí, por ejemplo, en base a estas ganancias puedo ver que prácticamente de la ganancia 1 a la 2, o sea, de 1 a 5, esto se divide prácticamente por la mitad. ¿Qué es lo que ocurre más o menos aquí? Que paso de 0,4 a 0,20 y tantos, ¿no? Más o menos. O sea que de alguna manera la reducción va un poco en ese ratio, si bien estas cotas que había estimado pues son conservadoras en términos del valor de pico, ¿vale? Este sería el valor de pico, que sería en 0,74 y he tenido un 0,30 y tanto. Pero me da una idea al menos de qué orden es. Muy bien. Ahora, con el análisis frecuencial he podido ver digamos, qué espero en términos del régimen transitorio. Para analizar el régimen permanente, pues el análisis, como ya sabemos, pues se puede hacer utilizando, digamos, el teorema del valor final. En este caso, el lazo, bueno, pues elimino el efecto del ruido, puesto que se suele tener la forma de un ruido de media nula, por lo tanto no afecta al régimen permanente, pero los que sí pueden afectar son tanto la perturbación como la referencia. Entonces basta con calcular la transformada de Laplace de la señal de error, que tendrá esta forma como habíamos visto, y calcular el error en régimen permanente aplicando el teorema del valor final. Está claro que el error que presentará mi sistema de control dependerá de la forma de la referencia y de la perturbación. Entonces típicamente para analizar este efecto se suelen ver el efecto que tiene cada una de ellas por separado, que es lo que da lugar a lo que se conoce como problema de seguimiento o problema de rechazo. En el caso del problema de seguimiento, por ejemplo, para una referencia en escalón, asumiendo la perturbación nula, pues tendría esta forma, en el cual se puede ver que el error en régimen permanente es sencillamente la ganancia estática de la función de sensibilidad, es decir, S de 0. Esto tendrá la forma de 1 partido por 1 más la ganancia del lazo, que es lo que se conoce como constante de error. Cuanto mayor sea la ganancia de la función de lazo, o sea, mayor será, pues menor será el error en régimen permanente, pues como habíamos visto en el análisis frecuencial. Se puede ver también que para que el error sea nulo, pues lo que debe ocurrir es que la función de lazo presente integradores de manera que este límite sea infinito y por lo tanto el error cero. Así se conoce como el tipo del sistema, en el caso del problema de seguimiento, al número de integradores que tiene la función de lazo. De manera que si tiene más de un integrador ante escalón, pues tendrá error nulo. Esto es bien conocido. Quizás lo que es más novedoso puede ser analizar el efecto de la perturbación, que es lo que se conoce como problema de regulación. En este caso asumo que la perturbación es un escalón y la referencia es nula y quiero calcular el efecto que tiene esta perturbación en régimen permanente. Pues el análisis será semejante, pero en este caso se puede ver que el error en régimen permanente será el producto de la ganancia ante un escalón unitario de la función de sensibilidad por el modelo de la perturbación. Entonces la forma que tiene pues será semejante, 1 partido más la ganancia de la función de lazo, pero en este caso afectada por la ganancia de la función de transferencia de la perturbación. Para que el error ante una perturbación sea nulo, tiene que ocurrir no solamente que tenga integradores la función de lazo, para que esto sea infinito, sino que la función de la perturbación no tenga integradores o tenga menos integradores que la función de lazo. Así, en este caso, se define el tipo del sistema como al exceso de los integradores que tiene la función de lazo frente a la función de transferencia de la perturbación. De manera que si ese tipo es mayor que 1, pues tendré un error nulo. Para otro tipo de señales de entrada, bueno, pues se puede aplicar la tabla que ya conocemos. En el caso del problema de seguimiento es bien conocido y el tipo se define así. Para el caso del problema de regulación, que es quizá el más original, puedo obtener la misma tabla solamente multiplicando por GD de 0, todos los términos, y en este caso el tipo será digamos, en vez del número de integradores de la función de lazo, será la diferencia entre el número de integradores de la función de lazo y el número de integradores de la función de transferencia de la perturbación. Muy bien, ahora para ver este análisis vamos a ver el ejemplo que habíamos visto anteriormente, pero comparando el efecto de un controlador P y de un controlador P. En este caso, el tipo de la función de lazo será 0, en este caso, y esto es una errata, aquí es un 0, lo corregiré cuando lo suba a la enseñanza virtual, y el tipo de la función de lazo, de la perturbación también será 0. S de 0, como se puede ver, es menos 21 decibelios,
y S de 0 por G de 0, pues tendrá un valor igual a 0,091. Bueno, estos números están mal calculados, no me da cuenta, perdón, y los subiré corregidos. Lo cierto es que lo que quiero que se vea aquí es que la función de sensibilidad, en este caso, tiene un mínimo en menos 20 decibelios, que es la ganancia que tendrá el efecto de la perturbación. Por otro lado, en el caso de si añado un integrador, entonces en este caso la función de sensibilidad ya tiene una pendiente negativa y por lo tanto la ganancia que tendrá será 0 y la perturbación se rechaza. Ahora, el problema que surge es en el análisis del lazo real, es que normalmente a mí no me interesa analizar el efecto de la perturbación por un lado y el efecto de los cambios de referencia por otro, sino que yo quiero saber cuándo un controlador, ¿vale?, que yo he diseñado puede ser mejor que otro digamos, de una manera un poco más global. Entonces, para evaluar, digamos, la bondad de un determinado controlador que ha hecho un determinado diseño, normalmente lo que se hace es definir un ensayo tipo, en el cual puedo definir una serie de cambios de referencia y de perturbaciones, y se define lo que se conoce como un índice de desempeño. El índice de desempeño es básicamente un valor, un índice que me indica cómo de bueno es este controlador. De manera que cuanto menor sea el índice de desempeño, se entiende que será mejor. Estos índices de desempeño típicamente son unas funciones que suelen ser la integral, básicamente una especie como de integrales de la señal de error. Por ejemplo, así, un índice de desempeño se puede calcular como estas funciones o ponderaciones o combinaciones de estas. Como puede ser, por ejemplo, la integral del error a lo largo de mi ensayo, o el error cuadrático a lo largo del ensayo, o la integral, que es lo que se conoce como el ISE, o bien el criterio LIAE, que es la integral del valor absoluto del error, o el ITAE, que es la integral del valor absoluto del error, pero ponderado por el tiempo. Así, por ejemplo, para ilustrar esto, vamos a ver lo que se propuso, por ejemplo, en un benchmark que lo propuso el profesor Manuel Gil Ortega para el concurso que organiza la CAIFAC, que es la Asociación Nacional de Ingeniería de Control, en el año 2017. Aquí se propuso el control de un sistema de climatización, de manera que las actuaciones eran la apertura de la válvula de expansión y la frecuencia del compresor, y se quería controlar la temperatura del secundario, del evaporador, y la temperatura del subenfriamiento. Entonces, para poder evaluar distintos controladores y poder valorar cuáles de las propuestas en este concurso eran mejor, pues se proponía un ensayo tipo, en este caso para unos cambios de referencia, que podéis ver aquí, y unas perturbaciones determinadas. Entonces así, si yo diseño, por ejemplo, comparo dos controladores, como veis aquí la respuesta, pues puedo definir un índice de desempeño, que en este caso era una combinación, que este COP, este Coefficient of Performance, que era una combinación de una serie de criterios semejantes, ¿vale? O sea, basado en la integral del error semejante a los anteriores. Entonces al final, en este ensayo, el que me daba un menor índice de desempeño, pues consideraba que era el mejor. Así es como al final se puede valorar un controlador en un diseño, digamos, de un punto de vista más global. Una vez que hemos visto este primer bloque dedicado al análisis del lazo, vamos ahora a presentar el controlador PID en la industria. Esto, en este apartado, bueno, pues ya se conoce sobradamente. Aquí voy a incidir solamente en aspectos que sean un poco más diferenciadores. El control PID, como sabéis, integra las acciones básicas de control proporcional, derivativa e integral del error. Así, la formulación básica de este controlador es esta que veis en esta expresión, que es la que se conoce la expresión estándar de la ISA, y viene dado por estos coeficientes, que son los que se suelen utilizar más en el ámbito académico: una ganancia del controlador, un tiempo integral y un tiempo derivativo. Sin embargo, existen otras formulaciones, como por ejemplo lo que se conoce como algoritmo no interactivo o algoritmo serie, en el cual se implementa un PD en serie con un PI, que vienen dados por la ganancia del controlador, el tiempo integral del PI y el tiempo derivativo del PD.
otra formulación en la que se conoce como algoritmo paralelo, en el cual se calcula cada acción básica por separado con unas determinadas ganancias, K sub P, K sub I y K sub D, y se suman todas entre sí. En la industria no es raro encontrarte controladores que implementan alguna de estas formulaciones. Aquí, básicamente lo único que distingue una formulación de otra es la interpretación de los parámetros. Entonces, lo más aconsejable siempre es irte a la documentación del controlador que se está utilizando y ver cuál es la formulación que el fabricante ha decidido, utilizar para poder interpretar los parámetros. Pero se puede ver que hay distintas formulaciones y distintas interpretaciones de estos parámetros. Luego también hay que tener en cuenta que un PID en su formulación original no es implementable porque no es causal debido al término derivativo y puede haber discrepancias en la forma en la que se implementa este término derivativo. La más habitual es implementarlo como el término derivativo como un derivador a la cual se le añade al término derivativo un polo rápido, de manera que aproxima el derivador, como se puede ver en este diagrama de Bode, en frecuencias bajas y en frecuencias altas donde aparecen más discrepancias. Este intervalo de frecuencia en el cual va a aproximarlo vendrá dado por el polo rápido, que se puede fijar a partir de este número n, que es el ratio frente al tiempo derivativo, o bien por un coeficiente alfa. Lo más típico es coger un valor de n entre 10 y 30. Y este es un parámetro que también suele aparecer en los PIDs. Otra manera de evitar el problema de la causalidad es añadir en serie al controlador un filtro, ya sea de primer orden o de segundo orden, que además de hacerme implementable mi controlador, le añade un cierto filtrado al sistema, a la función de sensibilidad complementaria, mejorando la robustez. Quizás lo que puede resultar más novedoso en las formulaciones de los controladores PID en la industria es la incorporación de lo que se conocen como distintas estructuras, que básicamente es añadir una serie de ganancias que afectan exclusivamente a la referencia, de manera que se definen en un PID las tres acciones básicas, pero en las cuales la acción proporcional, integral y derivativa utilizan distintas señales de error. El error de la señal integral es siempre R menos I, porque esto es lo que me garantiza que el error se va a hacer nulo, pero el error proporcional que se va a utilizar va a ser semejante, pero en el cual la referencia aparece afectada por una constante, por una ganancia B, que es un parámetro del sistema, y el error derivativo por una constante C. Ya veremos que el efecto de estas ganancias es básicamente afectar un poco a la manera en la que el controlador PID funciona en el caso de seguimiento de referencia, no afectando al rechazo de perturbaciones, puesto que estas ganancias solamente afectan a la referencia. Esto quedará más claro un poco más adelante. Así, por ejemplo, se llama un algoritmo PI-D cuando el error derivativo está afectado por una cierta ganancia y la B se toma igual a 1. Lo más típico es tomar C igual a 0, de manera que el término derivativo solamente tiene en cuenta la derivada de la salida. Obsérvese que esto lo único que hace es anular la derivada de la referencia con respecto al tiempo, de manera que quita el efecto que puede tener en la acción de control variaciones bruscas en la referencia, por ejemplo como las que ocurren cuando se dan escalones. Otra estructura que se utiliza mucho es la IPD, que es en el caso en el que se filtran tanto el error proporcional como el error derivativo tomando B y C igual a 0. Hay que tener en cuenta que estas ganancias B y C siempre se tienen que aplicar sobre las variables de referencia I incrementales, si no puede dar lugar a algún problemilla. Entonces aquí se ilustra muy bien el efecto que tienen estos elementos. Aquí se ve un ensayo de un sistema cuando tengo un cambio de referencia, al principio de 0 a 1, y luego tengo el efecto de una perturbación y de un ruido. Antes, en este caso se ha hecho para una estructura PI-D, es decir, en el caso que se toma C igual a 0. Y voy a ver el efecto de la variación de la D. Efectivamente, tanto cuando cambia la perturbación como el ruido, como no cambia la referencia, la estructura, ¿vale?, que solamente es un factor que multiplica la referencia, no afecta nada al comportamiento del control. De manera que todos los controladores, independientemente de la D, todos funcionan igual en rechazo a perturbaciones
e intolerancia al ruido. Por lo tanto, la B solamente afecta al problema de seguimiento. Por lo tanto, uno, a la hora de diseñar el controlador, lo que haría sería intentar diseñar el PID para que el rechazo a perturbaciones y la intolerancia al ruido sea adecuada. Una vez que lo ha diseñado de manera adecuada, entonces ahora puede tocar la B para intentar hacer el comportamiento en seguimiento más suave. Aquí se puede ver que para B igual a 1 pues tengo un comportamiento sobreoscilante que a lo mejor no me parece adecuado, y yo, variando la B, puedo hacer el sistema en seguimiento solamente cada vez más lento, limitando también la acción de control que necesito para ello. Otro elemento que incorporan los PID, aunque este ya se conoce, es el efecto de la saturación del efecto integral, o un efecto, digamos, anti-wind-up. El efecto del wind-up es el efecto que tiene la saturación, la saturación del actuador. El hecho de que los actuadores no me pueden dar cualquier acción de control, sino una limitada en un determinado intervalo. Entonces, claro, yo cuando diseño el controlador no tengo en cuenta esta saturación. Sin embargo, cuando lo aplico, sí, esa acción de control sí está saturada. Por lo tanto, el comportamiento será distinto. Esta discrepancia puede producir ciertos problemas en el sistema de control. Aquí, por ejemplo, se puede ver cómo yo he diseñado mi controlador para que tenga un comportamiento aceptable, que está señal en rojo. Sin embargo, cuando lo aplico, en vez de dar esta señal en rojo, está saturada a 0,1. Esto hace evidentemente que la señal sea más lenta de lo que yo esperaba. Y por lo tanto, que el error acumulado, en vez de ser poco, pues alcance valores mayores. Claro, ¿ahora qué ocurre? Que una vez que ahora a partir de este instante el error se hace negativo, este error empieza a disminuir, pero no parte de este valor pequeño que yo tenía, sino de un valor mucho mayor. Por lo tanto, tarda más tiempo en recuperarse, y este es el efecto de wind-up. En el caso de referencias no alcanzables es también muy claro. Si yo no tengo en cuenta la separación, yo he diseñado mi PI, yo esperaría que ante cualquier referencia esto lo pudiera alcanzar. Sin embargo, debido a la saturación, como podemos ver, resulta que la referencia que yo puedo alcanzar pues estarán limitadas, por ejemplo en este caso a 10, cuando yo le doy una referencia de 21. Entonces, durante todo este tiempo, el sistema ha ido acumulando esta señal de error. Si yo ahora me doy cuenta y corrijo esto y pongo una referencia alcanzable, obsérvese que ahora el controlador no reacciona y sigue saturado. ¿Por qué? Porque toda la integral de este error se ha ido acumulando, ha ido subiendo la señal de error, y en el momento que ahora se hace negativo, esta señal de error ahora tiene que disminuir. Y hasta que no disminuya hasta el punto en el que la actuación asociada deje de estar saturada, como se puede ver aquí, pues no va a reaccionar, de manera que aparenta como una especie de retraso. El PID, para que funcione bien, pues debe presentar este tipo de, debe presentar algún mecanismo que evite esta situación. Estas son lo que se llaman los anti-reset wind-up o anti-wind-up directamente, y se suelen solucionar mediante una integración condicional o mediante la técnica de seguimiento integral. La integración condicional básicamente es dejar de integrar cuando estoy saturado o limitar el error que se integra, y el seguimiento integral es cuando se añade un cierto lazo de control, digamos, que intente compensar el efecto de la saturación. Este es en el que nos vamos a centrar porque presenta ciertas propiedades que lo hacen interesante. Este seguimiento integral se ilustra en este diagrama, en el cual podemos ver aquí el PI, y lo que hacemos es añadir este lazo de control. Este lazo de control básicamente lo que hace es comparar la señal saturada con la señal sin saturar. Claro, si aquí por ejemplo la señal se satura a 0,1 como en el caso anterior, pero el PID está dando una señal de 0,3 como pasaba aquí, o 0,3, entonces lo que ocurre es que aquí tendré 0,3, aquí tendré 0,1 y aquí tendré un error negativo de 0,2. Entonces ahora este error lo que hago es integrarlo y tratar de reducir el efecto de la señal que estaba aplicando, de manera que ahora se irá reduciendo y cada vez tendré aquí un error menor hasta que al final, gracias a este efecto integral, esta V tomará un valor igual de la señal saturada. De manera que este lazo básicamente lo que intenta es que la señal saturada tome el mismo valor que la señal sin saturar tome el mismo valor que la señal saturada. Este lazo de control viene dado por esta ganancia, que se suele poner como 1 partido por t sub t, que se recomienda que sea 0,1 el tiempo integral. Esta ganancia puede aparecer, digamos, como un parámetro nuevo del PID o fijada directamente a un valor razonable, como es este tipo. En el caso en el que
el controlador no conozca el valor de saturación, entonces lo que se suele hacer es añadir en el PID una nueva entrada que se le suele llamar TR, que es la señal de seguimiento, para poder compararlo con la señal que aplica el controlador y aplicar el método de seguimiento. Otro elemento, además del anti-reset WinDAP y el filtro de referencia, que incorporan los PID industriales, es también los cambios de modo de manual automático. El cambio de modo de manual automático aparece en todos los controladores. Aquí, por ejemplo, podéis ver un controlador PID de Honeywell, en el cual se puede ver este botón manual automático, que lo que hace es pasar de modo manual a modo automático. De manera que si yo lo pongo en modo manual, con estos pulsadores yo puedo ir subiendo el valor de la variable manipulable, y cuando paso a automático, entonces automáticamente se cerraría el lazo del PID y empezaría a controlar a la referencia que yo hubiera fijado con este botón de Set Point. Entonces, claro, en un modo manual automático es importante que la transición entre el valor manual y el valor automático sea suave, es decir, que el control no experimente cambios muy drásticos y tenga una cierta continuidad. Entonces, esto se puede hacer utilizando la idea del seguimiento integral. Por ejemplo, aquí podemos ver, esta sería la entrada del pulsador, positivo o negativo en función que quiera subir o bajar, y cada vez que yo le doy al pulsador, pues lo multiplico por una cierta ganancia, lo acumulo al valor que tenía, y lo que hago es ir subiendo o bajando el valor manual. De manera que si estoy en modo manual, este valor directamente lo aplicaría a la planta. Obsérvese que en este caso el PID, gracias a este lazo de seguimiento, compararía el valor de la señal manual saturada con el valor que me estaría dando el PID en ese momento. Entonces ahora por el seguimiento iría cambiando el valor hasta conseguir que la salida en el modo automático coincidiera con el valor manual. Así, cuando yo conmutara al modo automático, este controlador me daría directamente una variable parecida a la del valor manual. Y si la referencia fuera otra, pues entonces ya empezaría a cambiar, pero de una manera suave. No daría cambios drásticos. Durante el modo automático, ahora la acción de control la estaría dando el PID. Y obsérvese que en este caso, gracias a este lazo también de seguimiento, pues iría actualizando el valor de manual, de manera que cuando conmutara otra vez a manual, pues en la pantalla se presentaría el valor último que se ha dado en el, dado por el PID, y garantiza esa transición suave. Una vez que hemos visto los distintos ingredientes que tiene el PID, ahora vamos a ver reglas de ajuste empírico que se suelen utilizar en la industria. Las reglas de ajuste empírico se aparecieron en los años 40, sobre todo la necesidad, que fue cuando los controladores PID se hicieron, como más habituales en la industria. Entonces se tenían, los sistemas de automatización y de control se hicieron más habituales, y los técnicos, los ingenieros de proceso, pues no tenían una metodología clara para diseñar los controladores PID. Entonces, dos ingenieros de control, Ziegler y Nichols, estudiaron este problema en el año 40 y propusieron unas reglas de ajuste empírico que de alguna manera crearon escuelas, y a partir de ellas, pues muchos investigadores posteriormente hasta la actualidad pues proponen reglas de ajuste que de alguna manera siguen la metodología o la idea propuesta por Ziegler. Así, estas tablas de ajuste permitían ajustar controladores P, PI y PID, siempre con ceros reales, y proponía, dos métodos de ajuste en función de la información que yo fuera capaz de extraer de la planta. Así, si yo podía hacer un ensayo en bucle abierto del sistema, porque por ejemplo la planta era estable, se asume que yo lo podía modelar como un sistema de primer orden con retardo y conocía su ganancia estática, su constante de tiempo y su retardo L, y a partir de ahí daba una tabla de ajustes de P, PI y PID. Si no puedo permitirme el lujo de hacer un ensayo en escalón y no puedo, evitar que la planta siempre esté operada por un controlador, entonces se hace un ensayo en bucle cerrado intentando localizar lo que serían las ganancias críticas y el periodo crítico, es decir, la omega 180 básicamente y el margen de ganancia. Ellos propusieron un método aumentando la ganancia, pero nosotros sabemos que también se puede obtener directamente en la práctica con un ensayo en relé. Entonces ellos ajustaron estas tablas para intentar que en el caso de rechazo a perturbaciones, la atenuación, es decir, del primer pico al segundo pico de la perturbación se redujera en un
a un 25%. Y estas tablas son aplicables para, digamos, retardos moderados respecto a la constante de tiempo. Así, estas son las tablas, como se puede ver, depende de los parámetros del bucle abierto o del bucle cerrado, y así se obtendrían directamente los parámetros. Aquí podéis ver la comparación para un caso típico, viendo el efecto que tiene distintos ratios de retardo frente a constantes de tiempo. Así, el A es cuando tengo un ratio de 0,1, es decir, un retardo poco dominante. El B ya lo tengo de 0,5 y en el C de 1 estoy aumentando la dominancia del retardo. Se puede ver cómo cuando tengo poco retardo el comportamiento pues, es bastante aceptable y como a medida que va aumentando el retardo pues va un poco, digamos, degradándose el comportamiento, sobre todo en el caso de rechazo. El PID se puede ver cómo efectivamente funciona mejor. Otro método más sofisticado es el propuesto por López y Rovira, en el cual para evitar la variación con el ratio entre el retardo y la constante de tiempo, que es quizá lo que más degrada el controlador, pues propusieron una parametrización determinada del controlador a partir de los parámetros en bucle abierto, estos parámetros que llaman P, I y D, y cada uno de estos parámetros variaba con este ratio de una forma exponencial. Entonces, de manera que ellos daban una tabla de estos coeficientes que me permitían calcular los parámetros en cada caso. Así, esta tabla las calcularon para optimizar, en vez de rechazo de perturbaciones, pues optimizar unos ciertos criterios que podían ser tanto en cambio a la carga, es decir, en rechazo de perturbaciones o en seguimiento, según cuál fuera el criterio que se quisiera obtener y cómo se quiere medir ese criterio, si es con un ISE, con un IAE o con un ITAE. Así, si yo quiero coger, por ejemplo, optimizarlo con criterio ITAE para rechazo de perturbaciones, pues cogería esta tabla de aquí. Como se ve, es bastante exhaustivo el diseño y aquí podéis ver, para el mismo ejemplo anterior, un ejemplo de rechazo a perturbación con criterio MISE, cambio en la carga, o sea, rechazo de perturbaciones y otro cambio en consigna. Aquí se puede ver cómo funciona mucho mejor, cómo se optimiza efectivamente para el mismo criterio en rechazo de perturbaciones, que aquí tiene peor, y aquí sin embargo en consigna lo tiene mucho mejor. Otro criterio que se utiliza mucho es el criterio de Armstrong y Haglund, que se diseñó a partir de un ensayo en bucle cerrado del sistema, aquí donde se propuso precisamente el ensayo en relé para calcular la ganancia crítica y la frecuencia crítica, y en este caso los criterios de diseño se pueden dar, digamos, como criterios frecuenciales, es decir, a partir de un margen de fase deseado o de un margen de ganancia deseado. Y se propuso una tabla para ajustar las ganancias del controlador a partir de esta información. Aquí podéis ver el comportamiento del sistema ante distintos ratios del retardo y se puede ver cómo se consiguen unas ponderaciones bastante moderadas, ¿no? El método quizá más ambicioso que he propuesto recientemente, el de Armstrong y Haglund del 2005, que le llamaron el método amigo, en el cual básicamente utilizaban criterios frecuenciales más sofisticados, como era por ejemplo el pico de la función de sensibilidad. Las reglas de ajuste son simplificadas y a partir de un ensayo se pueden obtener a partir de un ensayo en bucle abierto con estas expresiones, o bien con el ensayo en bucle cerrado a partir de la ganancia crítica y el periodo crítico. Y aquí se puede ver la respuesta ante el PI en lazo cerrado, PI en lazo abierto y ante distintos retardos se puede ver cómo consigue un comportamiento bastante moderado y bastante bueno. Como resumen, decir que estas reglas de sintonía siempre en la práctica son simplemente un primer paso, hasta el punto que hay muchos controladores industriales que introducen unas reglas de autoajuste, que básicamente son estas aplicaciones de tabla, hacen directamente algún tipo de ensayo que infieren esta información y por un ajuste en tabla pues te da el ajuste del controlador PID. Pero siempre se puede considerar un primer paso. Luego siempre, para mi caso en particular, tendré que hacer un ajuste fino para conseguir un mejor comportamiento. Además, estas reglas de ajuste tienen un rango limitado de aplicación. Por ejemplo, el de Zeigarnik con los criterios integrales para unos retardos moderados, los criterios frecuenciales para estas condiciones y el método amigo para estas condiciones. Muy bien, con esto se termina esta lección.